Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias, amado Elohim. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias porque tú nos has dado instrucciones, Padre. Gracias por tu bendita Torá. Tú eres el dador de la Torá. Yahoshua Hamashiach es la Torá viviente que nos da vida, que nos enseña, que nos alumbra el camino. Padre, gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es luz. Padre, gracias por la vida de Pablo que tú escogiste para enseñar a tu pueblo tu Torá, tu bendita palabra, tus instrucciones, amado Elohim. Te pedimos por su vida, Padre, que tú le des entendimiento cada día, que tu Ruach HaKodesh lo guíe, le dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, Padre eterno. Dale salud, Padre, fortalécelo, bendícele, amado Elohim. Prospérale, Padre eterno, porque tu palabra es vida, es prosperidad, es shalom, amado Elohim. Gracias te damos. Padre, todo espíritu que quiera oponerse, Padre, a que nosotros entendamos tu palabra, seas tú quitándolo, seas tú reprendiéndolo, Padre eterno, a través de este medio que tú escogiste para que nosotros podamos escuchar tu palabra, Padre eterno, y que los que en un futuro, Padre, escuchen esta grabación, este mensaje grabado, Padre eterno, a través de YouTube, a través de Facebook, amado Elohim, tú también hables a sus vidas y abra sus ojos y su entendimiento para que puedan entender tu bendita palabra, tu Amén, Señor. instrucción, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahoshua Hamashiach. No permitas que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra y que podamos entenderla, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. 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 Entonces, estamos en la segunda parte. La semana pasada comenzamos mirando razones por las cuales es sumamente importante comenzar desde el primer libro, de las primeras palabras, porque la Biblia es un libro que tiene sentido en el orden que nos fue dado. Y nunca comenzamos a leer un libro de atrás para adelante ni en el centro. Desafortunadamente, la Biblia es uno de los libros que siempre la iglesia ha usado, y comienzan con el Evangelio de Juan, por ejemplo, ya después de que hubo mucho escrito para echar ese fundamento para poder llegar a los evangelios, y ni siquiera es el primer evangelio. Entonces, hoy estamos en la segunda parte y vamos a ver 7 eventos clave en la palabra, y nos vamos a dar cuenta que si en los primeros 4 eventos, los últimos 3 no tienen ni siquiera sentido, no, ni se necesitan. ¿Y cuáles son esos eventos? Creación, corrupción, catástrofe, confusión, los primeros 4. Y después de esos 4, no hemos ni salido del capítulo 11 de Bereshit. Y mientras estudiamos estos 4 eventos, y bueno, vamos a repasarlo, en sí no vamos a estudiarlo. Vamos a ver muchos otros temas que el fundamento de la comprensión se encuentran en estos primeros 11 capítulos. La semana que viene vamos a continuar con este tema y vamos a añadir fundamentos a temas que corren a través de la escritura entera, que sin este entendimiento bíblico desde el Génesis no tienen sentido. Sin embargo, hay una riqueza, una profundidad mucho más allá de lo que jamás habíamos visto, cuando sí entendemos estos primeros 11 capítulos de Bereshit. Entonces, estos primeros 4 no son difíciles de encontrar en la Biblia.
La creación, ¿dónde está? Los primeros capítulos. La corrupción, ¿qué pasó? Una caída, ¿verdad? Una catástrofe. ¿Cuál es la catástrofe? Todo el mundo lo sabe. El diluvio Noé. Imagínense las veces que este diluvio de Noé es mencionado por Yahoshua, por los apóstoles, y nunca nos metemos a profundizar en el evento en el Génesis. La rebelión, ¿dónde está la rebelión? La Torre de Babel. En Babel. En Génesis, capítulo 11, 10 y 11. Bueno, creo que 9 a 11. Es más, la Torre de Babel, por ejemplo, es la clave para entender nuestro mundo en su moderno, actual. Las culturas, el paganismo, los lenguajes, el porqué, por ejemplo, de las razas. Pero vamos a seguir. Claro, están los últimos tres eventos: la redención, la cruz y la consumación. La mayoría de la gente ve la Biblia como un libro que contiene muchas historias interesantes y enseñanzas teológicas. Si bien esto es cierto, la Biblia es mucho más. Es el único libro de la historia verdadera que revela los principales acontecimientos históricos, los cuales establecen los momentos claves en el desarrollo de los mensajes más importantes de la Biblia. Lamentablemente, varias generaciones han sido reeducadas. Que estoy hablando de varias generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Hoy en día ven la Biblia como un libro de historietas y enseñanzas que no están conectadas con las realidades físicas que gobiernan el universo. En general, y esto es una clave porque vamos a estar mirando algunas de las cosas que la ciencia dice, y nuestros hijos han aprendido, especialmente cuando asisten a cursos universitarios. La medicina, por ejemplo, está basado en la ciencia moderna, y por esa razón no dan pie con bola con muchas cosas. En general, dicen que trata solo de cosas espirituales abstractas, la Biblia, incluso hasta los que dicen seguir al autor de la Biblia. ¿Quién es el autor? El Elohim de Israel. El que lo creó todo, el que vino y aquí a la tierra, ¿verdad? Y a Joshua. Es la verdad y él es la palabra. El cristianismo en general ignora muchas de sus instrucciones poniendo diferentes raciocinios como excusa. Estos incluyen, pero no están limitados a la La abolición de los abolición. mandamientos, que le llaman leyes. Ahora, eliminan los que le conviene, ¿verdad? Redefinir temas o palabras clave como instrucción. ¿Qué palabra usan en vez de instrucción? Ley. Ley. Mesías. ¿Qué palabra? O el ungido. ¿Qué palabra usan? Bueno, De Jesús. ahí lo puse mal. Jesús. Cristo. Jesucristo. Ponen Cristo. Israel. Ponen cristiano. Cristiano. Asamblea. Ponen Iglesia. iglesia. ¿Sí? Iniquidad. Perdón. Sin ley ponen iniquidad. Y esto es hecho a propósito, y no necesariamente por hombres, sino que hay un líder. Y vamos a ver, uno de los temas es acerca de la serpiente. Que es una serpiente, cuando la vemos es una cosa que torcida, ¿verdad? Que hollada, porque es el que tuerce las cosas, tuerce nuestro entendimiento, ¿verdad? También reclaman las promesas, pero no asumen las responsabilidades que las producen. No sé si entendieron lo que acabo de leer. Hay promesas en la Biblia, pero para adquirir esas promesas, ¿verdad? También adquirimos ciertas responsabilidades. ¿Y cuántos han criado hijos? A veces quieren los beneficios de ser hijo, pero no quieren asumir ninguna responsabilidad. Sí, podemos continuar con esta lista, pero debemos entender
que el resultado de establecer un fundamento que no proviene de las mismas palabras que Yahweh nos dio es torcer la verdad y no establecer el fundamento correcto, ¿verdad? Y ya leímos el verso la semana pasada, que sin los justos, ¿qué tienen si no hay fundamento? Nada, ¿verdad? ¿Qué ha de ser el justo? Sí, ¿verdad? El Sí. establecer un fundamento no basado en la misma palabra de Yahweh nos lleva a tener que confiar en qué, en el hombre. Y ya hemos leído esos versículos, ¿verdad? No confiemos en el hombre. ¿Quién es el único que es verdadero? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿vamos a entender la palabra a través de los ojos de un hombre? No. Tenemos que nosotros mismos trabajar, buscar, ¿sí? Eso es cómo se desarrolla una relación, ¿sí? Imagínense que estos hombres han sido influenciados por una ciencia o una manera de pensar global que ha tratado de excluir a Dios, al Dios verdadero, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, es la ciencia moderna. Este punto de vista limitado ayuda a explicar por qué hay tantas preguntas que nos pueden confundir ya que no concuerdan con lo que creemos que es la verdad, la palabra de Yahweh. Se nos hace difícil usar las palabras de la Biblia para explicar los dinosaurios, los fósiles, la muerte, el sufrimiento y muchos otros temas relacionados con nuestro mundo real en el cual vivimos. No es sorprendente ver que más del 80% de los jóvenes cristianos que se gradúan de las universidades estadounidenses se apartan de sus creencias o sus raíces bíblicas, podemos decir cristianas. Los eventos claves bíblicos establecen una historia bastante diferente de lo que se presenta en la mayoría de las escuelas, universidades, programas de televisores, museos de ciencia y podemos por ahí seguir la lista, ¿verdad? ¿Cuál es el primer evento del cual la palabra inicia? Génesis 1:1. La creación. Ana. Lector. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, amén, amén. ¿Sí? Amén. La teoría del Big Bang, no sé si en español, ¿cómo se dice? ¿Y conocen la teoría? Sí. Que de repente, ¡puf!, surgió el universo. Hubo una explosión. El comienzo del universo es erróneo. Si creemos en la palabra y creemos que Dios es veraz, ¿podemos creer en el Big Bang? ¿Podemos creer en la ciencia del desarrollo del universo? No. Definitivamente no. Sin embargo, si le preguntamos a los jóvenes, ¿cómo nos contesta? Sí, el universo tiene billones de años. ¿Cómo es que una estrella, la luz llega a la Tierra y esa luz tiene que caminar billones sobre billones de años a la velocidad de la luz para poder llegar y la podemos ver? Un muchacho que va a la universidad le han hecho esa pregunta y le han dado esa ilustración para que ellos comiencen a dudar de lo que dice la palabra. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esa teoría es errónea? La Biblia enseña que el sol fue creado ¿cuándo? Después de la Tierra. La ciencia enseña que el sol apareció antes que la Tierra. Hay muchos otros problemas con la cosmología de la ciencia moderna. En el libro de Génesis, que significa comienzo, en hebreo Bereshit, Dios nos dice que Él creó todo en 6 días. Y a 1, hágase la luz, ¿verdad? Y a 2, Dios hizo una expansión, lo extendió como el espacio.
y separó las aguas que estaban encima de la expansión de las aguas que estaba debajo. Día 3, Dios hizo que las aguas que estaban debajo de la expansión se juntaran de modo que apareció la tierra seca. Luego le dijo a la tierra que produjera plantas y árboles. El ADN es la molécula de la herencia. ¿Cuántos tienen un poquito de entendimiento de qué es el ADN? ¿Sí? Ajá. Es casi el disco duro donde está toda la información que esa computadora puede divulgar, ¿sí? Este ADN es parte de un sistema asombrosamente complejo, más denso en información que el de la supercomputadora más eficiente que pueda existir. ¿Entienden eso? ¿Saben el tamaño del ADN? Cabe dentro de una célula. Dado que la información de nuestro ADN solo puede provenir de una fuente de información o inteligencia, en otras palabras, ¿quién puede crear inteligencia? ¿Quién puede meter toda esa información en un disco duro si no la tiene? Eso es una ley de la ciencia. Nada creado puede ser mayor de lo que lo creó. ¿Sabían que es una ley de la ciencia? Uno no puede crear una explosión más poderosa que la pólvora que lo va a producir. Eso es imposible. Y eso es en todo aspecto de la ciencia, de crear algo. ¿Sí? No puede haber un fuego más grande de la leña que le echa. Debe haber habido algo más que solo materia en el principio. Esta otra fuente no debe tener límites en su inteligencia. Para crear ADN, tiene que ser una... Imagínense cuántos ADN existen en este mundo en cada persona. Y cada tirita de esas es diferente, porque todos somos diferentes. De hecho, debe ser una fuente última de inteligencia de la que proceden todas las cosas. La Biblia nos dice que existe tal fuente. ¿Cómo se llama? Yahweh. Dios. Dios. Dado que Dios no tiene principio ni fin y Él lo sabe todo. Salmo 147. Tiene sentido que Dios sea la fuente de la información que vemos a nuestro alrededor. Esto encaja con la ciencia real. ¿Qué estoy hablando de ciencia real? No la moderna. La ciencia verdadera, de lo que vemos con nuestros ojos. Ciencia es el poder observar cosas y sacar deducciones de esas cosas que se pueden observar. Eso es ciencia. Entonces, lo que observamos, lo que vemos, nos dice que tiene que haber algo que lo creó. ¿Sí? Y eso es lo que se esperaría. Día 4, Dios hizo ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. Esto es interesante. De nuevo, no estamos estudiando los días todavía, pero ¿qué base nos da este día 4? Un calendario, ¿verdad? Calendario. Nos dice que, fíjense, vamos a ir un poquito más allá. Hay una celebración semanal, ¿verdad? Shabbat. Ese Shabbat, ¿hay algo en este cuarto día que lo gobierna? ¿No? La luna. Cada 7 días. Conteo, uno no sabe cuál es el séptimo día o cuál es el quinto día. No hay estrellas, no hay sol, no hay luna que nos diga cuál es el primer día. No. ¿Cuándo comenzó? Aquí en la creación. Y nunca ha cambiado. Eso, por hecho, es increíble. Eso solo lo puede hacer y mantener un Dios todopoderoso. Sin embargo, aquí en el día 4 creó algo que nos ayuda a entender cuándo son los meses, cuándo son los años, ¿verdad?
¿Cuáles son los ciclos? El calendario y una cosa sumamente importante, las festividades. Entonces, en sí, cuando vamos y estudiamos más, ya tenemos la base del Mesías. ¿Por qué? Celebremos la fiesta. ¿Por qué? Porque son sombras del porvenir, pero el cuerpo es el qué? En el día 4. ¿No es interesante? Vamos a estar estudiando. Día 5, Dios creó los animales que viven en el agua y los que vuelan en el aire. Día 6, Dios creó los animales terrestres, ¿sí? Y esto incluye, ¿hubieron dinosaurios? Sí. ¿Quién los creó? El Eterno. ¿Hubieron dinosaurios antes de la creación? No. Porque eso lo sabemos. Porque todo hombre mentiroso, Dios es veraz. ¿Sí? Y también creó lo más especial de su creación, nosotros, la humanidad. La palabra Adam, bueno, aquí lo dejé Adán, pero debe decir Adam, no traducido, sino así se dice en hebreo. Y Adam significa humanidad, ¿sí? Cuando Dios terminó de crear por completo, calificó todo lo que había hecho como muy bueno. Tov meod. Imagínense un lugar sin muerte, sin violencia, sin enfermedades, sin dolencia, sin espinas, sin miedo. ¿Verdad? Todo era bueno. ¿Y qué Amén. pasó? Descansó. ¿Porque él tiene que descansar? No, estaba estableciendo patrones. Aquí ya tenemos el patrón del Shabbat. ¿Sí? Ahora Dios sigue sosteniendo su creación. Colosenses 1:17. Entonces, desde la primera semana, Él es el que lo sostiene. Por eso, ningún hombre ha podido cambiar este ciclo de 7 días. Y por eso podemos estar seguros que cuál es el séptimo día. No porque ningún hombre lo dice, sino porque Yahweh dijo que Él lo sostiene. Y sí, es muy posible que en el pasado hubieran hombres que trataron de cambiar este ciclo de 7 días. ¿Quién lo sostiene? El Todopoderoso. ¿Hay algún hombre que se compare a Él? ¿Hay alguna entidad espiritual que se compare a Él? No. Es más, la entidad más poderosa, segundo en rango después del Creador, se reveló, ¿verdad? Y tampoco, no lo ha podido destronar ni lo va a poder destronar, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? A Satán, el adversario. Dios creó todas las cosas en 6 días. Estoy perdiendo la voz. Y descansó el séptimo. Esta se convirtió en la primera semana. Hoy en día la mayoría de la gente sigue este ejemplo. Trabaja 6 días y descansa uno. ¡Wow! ¿Desde cuántos años? Hace 6.000 años. La ciencia de la datación radiométrica, y los que han estudiado ciencia saben de lo que estoy hablando, eso es lo que usan los científicos para ver qué edad tiene una piedra o un fósil. Cuando se interpreta correctamente, fíjense, correctamente, no muestra que la Tierra tenga miles de millones de años. Por ejemplo, las rocas y otras muestras que se sabe que no son, que son muy jóvenes, perdón, cuando se envían a estos laboratorios de datación seculares, habitualmente dan esas mismas edades de millones de años. Entonces lo que hacen es que cogen una piedra que saben que fue producida hace no mucho, o la producen en un laboratorio y es jovencita, la mandan a esto y dicen, sí, esto tiene miles de años con la datación radiométrica. No es confiable. La usan, ¿por qué? Porque, ¿cómo se dice? Comprueba lo que ellos ya creen y por eso la continúan usando sabiendo que no es confiable.
Contrariamente a la creencia común, los dinosaurios no evolucionaron hasta convertirse en aves. La esencia de la genética apoya abrumadoramente el relato bíblico de las especies creadas, no la supuesta evolución de nuevas especies. Corrupción. Génesis 2:17. Pero del árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Hemos visto que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo era mejor, muy bueno. El siguiente evento global que vemos y nos da muchas explicaciones es el comienzo de la corrupción y se encuentra en Génesis 3. Esto nos contesta la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite la muerte y el sufrimiento? ¿Qué pasa con aquellos a quienes amamos que enferman y mueren? Y muchas otras cosas también. El pecado, la muerte, ¿sí? Dios advirtió a Adán que si comía del fruto prohibido, moriría. Romanos 5:12. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró por pecado la muerte. Así la muerte se extendió a toda la raza humana. ¿Por cuánto? El pecado de Adán y nuestro pecado a través de Adán, ¿verdad? Nosotros somos humanos. ¿Hay aquí en el grupo que no es humano? Dígalo para que nos enteremos, ¿sí? Superhumana. Entonces, nosotros somos Adán, ¿sí? Por esa razón, vamos a morir. Desde que nacemos, ¿cuál es el otro hecho que sabemos que va a suceder? Morir. Vamos a morir, ¿verdad? La Biblia nos da la verdad sobre preguntas como ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir la enfermedad, el sufrimiento y la muerte? Los que ciegamente aceptan la ciencia moderna que dice que la Tierra tiene millones de años están negando lo que la Biblia enseña claramente. La palabra verdadera nos dice que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento son consecuencias del pecado y, por lo tanto, no podrían haber existido hace millones de años antes de la creación, como supuestamente dicen. El registro fósil no puede bíblicamente existir antes de la muerte ni antes del pecado. Imagínense que Adán y Eva estaban caminando sobre un montón, pilas de fósiles. ¿Qué cosa es un fósil? Un animal muerto. Y Dios, cuando creó, dijo al final, todo esto es bueno. Bíblicamente, o a nuestros ojos, la muerte y la enfermedad es buena. Entonces, ¿Dios es un Dios mentiroso o no? Es No. por esto que esperamos con ansias el último gran evento bíblico de la historia, la consumación. Si creemos los eventos anteriores, vamos a creer que va a haber una, ¿sí? Cuando la maldición ya no existirá. Y el último enemigo, ¿cuál es el último enemigo? La muerte será vencido. Los famosos simios, por ejemplo, Australopithecus, no sé cómo se dice en español, o Lucy le llaman, promocionándoos como nuestros antepasados evolutivos, no son nada de eso. El hombre de Neandertal tampoco era una especie brutal de subhumanos. La evidencia científica, como las tomografías computarizadas, de los cráneos de los australopithecus, yo no sé cómo se pronuncia, lo leen después, confirman que estas criaturas ni siquiera caminaban erguidas, de pie, como afirman los evolucionistas. Todo eso son inventos y construcciones de unas ganas de eliminar ¿a quién? Al Creador. El Creador. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, el Creador, él no miente. Y si es verdad que él existe,
su palabra es la verdad. Y si la palabra es la verdad, le pone límites a lo que el hombre debe estar haciendo. Y no quieren que nadie los limite, quieren ser su propio, la palabra hebrea, Elohim, o Dios, o poder, ¿sí? Tener poder sobre sus propias vidas. Y ni siquiera eso, hasta sin Dios lo tienen, porque nacen y ¿qué es lo próximo que va a suceder? Quieran ellos o no, mueren. Hay muchos que han tratado de vencer el ponerse viejo y morir. Hasta algunos que se han congelado, se han ordenado cuando se mueran a congelar, por si alguien descubre la fuente de vida, ¿verdad? Desde la perfección, por un tiempo, las cosas fueron perfectas en el jardín del Edén. Adán y Eva vivían en un hermoso jardín plantado especialmente para ellos por Dios. Yo quiero vivir ahí. Podían comer de cualquier árbol del Edén, excepto uno. Esta primera pareja tuvo una relación perfecta con su creador, un matrimonio perfecto y un lugar perfecto para vivir. Los animales que gobernaba Adán se llevaban bien perfectamente. Nadie se comía a nadie. Y no nos tenemos que comer a las gallinitas. Algo obviamente corrompió este mundo muy bueno, convirtiéndolo en el mundo que vemos hoy, que está lleno de enfermedad y muerte. ¿Y qué pasa? Llegamos a la imperfección. Adán y Eva sabían que podían comer de cualquier árbol del jardín del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios les había prohibido comer de él, diciéndoles que si comían de él, en ese día, muriendo morirán. Es más, así es como lo dice, usando las palabras lo más exacto posible. ¿Qué quiere decir muriendo morirían? El diablo, un ser real, había tomado la forma de una serpiente. ¿El diablo es un invento? ¿Es un mito? No. Es un ser real. Sabía lo que Dios había dicho, pero hizo que Eva cuestionara las palabras de Dios al preguntar, Dios dijo. ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? ¿Es verdad que Dios dijo? Cada vez que nos preguntamos algo acerca de la palabra, estamos preguntando, ¿es verdad que Dios dijo? Ahora, cuando sale de la boca de otro hombre, definitivamente debemos preguntar, ¿Dios dijo eso? Déjame chequear con la palabra, ¿verdad? Que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del jardín, le preguntó la serpiente y luego mintió. No vas a morir. Eva le creyó a la serpiente en lugar de a Dios. Ahí está la clave. ¿Y qué hizo? Comió Comió del sobre fruto. esa mentira. Se la comió, literal, la mentira. Luego le dio a Adán, que no había sido engañado por la serpiente, sino que lo comió de buena fe. Mavis, ¿quieres leer, Mavis? Mavis. No creo que está conectada. Sí, creo que sí está conectada. Bueno, voy a leer yo Se entonces. salió. Estaba. Dice 1 Timoteo 2:14, también no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer, que siendo engañada incurrió en transgresión. Esto hizo que ambos murieran inmediatamente. ¿Pero qué? Espiritualmente. ¿Qué es eso? La muerte es la separación de Yahweh. Y comenzaran a morir también físicamente ese mismo día. También la palabra, la cual es multifacética. ¿Recuerdan lo que hemos hablado acerca de la palabra? De la Torá. ¿Sí? También la Torá, esta porción estableció con este evento una pista profética que más adelante sería clave en descifrar lo que el ángel le dio a Daniel y completó en el libro del Apocalipsis acerca del fin de los tiempos. Entendamos que no necesariamente tenemos que escoger una o la otra. Cuando ya hemos visto que las dos pueden ser ciertos, ¿verdad?
Después, debido a su desobediencia, ¿qué cosa es desobediencia literal definida por la palabra? Pecado, Transgresión. ¿verdad? Todos sus descendientes, ¿quiénes son sus descendientes? Yo, todos ustedes, ¿sí? Nacemos con pecado en nuestra naturaleza. A causa del pecado de Adán, nuestros cuerpos morirán. Debido al pecado de Adán, Dios maldijo su preciosa creación. El mundo que vemos hoy, si bien refleja la creación original de Dios, ha sido corrompido por el pecado. ¿Sí? Y ahí vamos. Ahora entramos a quién es el que iba a venir. La buena noticia de esta triste historia. ¿Cómo le llaman a las buenas noticias? Las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio se traduce las buenas noticias, ¿sí? Es que Dios no abandonó su creación después del pecado de Adán. Prometió que un día enviaría un Salvador, la descendencia de una mujer para herir, esa palabra herir bíblicamente es aplastar o quebrar la cabeza de esa serpiente. ¿Qué cosa es la serpiente? La mentira. Destruir la mentira. Amén. ¿Sí? Génesis, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañar. No me gusta esa traducción, pero quiere decir aplastar. Este Salvador, Yahushua HaMashiach, de hecho nació de una mujer sin padre humano. Unos, ¿cuánto? 4000 años después. ¿Qué día? El cuarto día. Nos estamos dando cuenta proféticamente. Ya la creación nos profetizó el nacimiento del Mashiach. Mashiach murió en la cruz y resucitó para salvar a su pueblo. Sumamente importante. Porque Yeshua dijo, yo solo vine para las ovejas perdidas de Israel, porque él murió en la cruz y resucitó para salvar a su pueblo, Israel. ¿Cuál es lo que hemos estudiado ya? ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Las buenas nuevas. Que todos podemos entrar a ser su pueblo. ¿Cuál es la voluntad y el deseo de Yahushua? Que todo hombre llegue al arrepentimiento y por hecho entren a ser pueblo de Israel, ¿sí? Entonces él vino a salvar a su pueblo Israel de sus pecados, atestando así un golpe mortal, aplastando la cabeza ¿a quién? Al diablo, a la serpiente. Se me perdieron los lectores. Ahora llegamos a la catástrofe. Evento número 3. Aura. Génesis 7:23. Él borró, él borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, no solo seres humanos, sino animales de crianza, animales que se arrastran y criaturas que vuelan. Ellos fueron raídos de la tierra. Solamente Noa fue dejado junto con aquellos que estaban con él en el arca. Dios creó un mundo perfecto en 6 días literales. Adán desobedeció el mandato de Dios de no comer el fruto prohibido y trajo ¿qué? Corrupción y muerte al mundo. Evento número 3. Romanos 5:12. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Vamos a repetir ciertos versículos más de una vez y con propósito. El pecado de Adán pasó a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, etc. Esto nos lleva a este gran tercer evento de la historia, la catástrofe, que se encuentra en
Génesis 6 al 9. Con el paso del tiempo, la gente empezó a hacerse nuevos inventos, nuevas maquinarias. El hombre nunca fue bruto, nunca, siempre tuvo la inteligencia, ¿sí? Empezó a explorar nuevos lugares y probar nuevas ideas. Sin embargo, es más, ¿qué fue lo que se pusieron a construir? Se hacen los brutos. Una torre que es una de las cosas que los científicos no se han podido, ni siquiera las pirámides saben cómo los hombres de ese tiempo lo pudieron construir. No eran bobos. Sin embargo, debido a que sus corazones eran malvados, hicieron cosas que desagradaron a su creador. No escucharon a sus antepasados, Adán, cuando les habría contado lo que había sucedido en el jardín del Edén y que debían obedecer y adorar solo al Dios verdadero. Esto entristeció tanto a Yahweh que decidió destruir todo lo que tuviera aliento de vida. Solo un hombre justo, Noé, encontró favor ante sus ojos. Dios le dijo a Noé que enviaría un gran diluvio para juzgar a todo el mundo, cubriéndolo con agua. ¿Y por qué loros, antílopes y dinosaurios? ¿Cómo? Dios proporcionó una manera para que Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas, la de los hijos, los animales terrestres y las aves sobrevivieran a esta catástrofe construyendo un arca enorme. Nota, claro, las cosas que viven en el agua no necesitaban entrar en el arca. No había una pecera de pescado. Noé y su familia trabajaron en el arca durante muchos años, probablemente advirtiendo a quienes los rodeaban sobre el juicio de Dios que se avecinaba. Nadie excepto su familia creyó. Cuando terminaron de construir, Dios trajo 2 de cada animal, incluyendo los dinosaurios y 7 de algunos otros como provisión al arca. Ahora, aquí un poquito de ciencia. ¿Saben que agua cubre el 70% de la superficie terrestre? Sin embargo, muchos niegan que la Tierra estuvo completamente cubierta de agua en algún momento. ¿Sabías también que hasta el momento no se ha encontrado agua líquida en Marte, el planeta, ni señal de agua en ningún otro planeta? Sin embargo, muchos creen que el agua dio forma a la superficie del planeta rojo, Marte, en el pasado. Piensen en eso. Entonces los científicos creen que hubo un diluvio global en Marte donde no existe agua y no hay señal de agua nunca, pero en la Tierra donde está cubierta de agua, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente negaría una gran inundación en la Tierra y promovería una gran inundación en Marte? Segunda de Pedro 3, 5 al 6 nos recuerda. Pero queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto el hecho de que fue por la palabra de Yahweh hace mucho tiempo. Fueron los cielos y la tierra que subió de las aguas y existió de entre las aguas. Y por medio de estas cosas el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Imagínense quién está escribiendo esto, un pescador. Y sabe más que todos los científicos de hoy en día. ¿Por qué? Porque le creyó al que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? No solo eso, la semana que viene vamos a tocar este tema más, vamos a profundizar. Usando matemática común podemos calcular que si la topografía, la superficie actual de la Tierra se nivele, habría suficiente agua para cubrir la Tierra completa hasta una profundidad de 2.7 kilómetros. 2.7 kilómetros es hondo. ¿Creen sí que si hubiera una piscina de 2.7 kilómetros de profundidad, algunas personas se ahogarían? Al final del diluvio se elevaron las montañas. Nota, esto explica por qué hay fósiles marinos. ¿Saben que hay fósiles marinos en las cimas de las montañas? Incluso Mount Everest.
Ajá. ¿Por qué? Como 2 cuadras de profundidad. Porque el agua subió hasta allá. La Biblia lo dice. Los científicos no se lo pueden explicar. También la tierra donde están los océanos descendieron, permitiendo que el agua se escurriera y los formara. La tierra originalmente, después de la creación, tenía una enorme cantidad de espacio para que pudieran habitar decenas de miles de animales. No sé si ese número es grande. Decenas de miles de animales es un número grande. Obvio. Incluso dinosaurios. Una nota acerca de los dinosaurios. El dinosaurio promedio era solo el tamaño de entre una oveja y un buey. Noé no tuvo que llevar adultos tampoco en el arca. Él no tenía que traer un dinosaurio inmenso, solo un bebé. Cachorro. En realidad, Noé solo necesitaba 16,000 animales en el arca en total para representar todos los tipos de animales terrestres. Y eso es una comprobación por la ciencia. Y es muy, muy factible, porque una de las cosas que le preguntan a los muchachos en la clase de ciencia en la escuela es cómo metió Adán todos esos animales Adán, en el arca. Noé. Perdón, Noé, sí, Noé. Después de que todos abordaron No. las fuentes del gran abismo, y esto lo vamos a estar estudiando cuando toquemos Bereshit, se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. Estos proporcionaron el agua que cubría toda la tierra. Todos hemos visto el daño que puede causar una inundación local. ¿Cuántos han visto una inundación local? En Colombia yo sé que causa terror cuando uno de esos ríos se desborda, ¿verdad? Y eso se lleva árboles, barro, destruye casas, destruye por donde quiera que pase. Imagínense ahora el daño causado por una inundación que cubre todo el planeta. Nada, y nada es nada, volvería a ser igual después de que las aguas se hubieran ido y la tierra hubiera comenzado a secarse. Todo debió parecerles muy extraño a Noé y a su familia cuando salieron del arca. Después de salir del arca, Noé construyó un altar a Yahweh, sacrificó uno de cada uno de los animales limpios y ya hemos cubierto muchas de las cosas que están en la Biblia, temas, por ejemplo, ¿qué cosa es comida? Un animal limpio. ¿Qué significa limpio en hebreo? Algo que es útil para el propósito el cual fue creado. Es decir, estos animales limpios eran la comida. ¿Cómo sabemos cuáles eran? Porque entraban 7. Si te comes uno de 2, ¿cuántos quedan? Uno. ¿Se puede procrear un animal solo? No. No. No se podía comer un perrito porque ya no más perrito, ¿verdad? Ah, ajá. Y por esa razón sabemos que el perrito no es limpio para comer. Dios prometió no volver a inundar toda la tierra. La señal de esta promesa es el arco iris que vemos hoy. Todo viene de la palabra de Yahweh. El desastre del 1980 en el monte Santa Elena, no sé cuántos estaban vivos en ese tiempo y escucharon acerca de ese volcán que se disparó, sí, que en el estado de Washington, acá en los Estados Unidos, nos muestra como múltiples capas de roca sedimentaria que son similares a las capas que se encuentran en el Gran Cañón del Colorado, y también cañones se formaron rápidamente en términos de días, sin necesidad de los supuestos millones de años que se les atributa a tales características. Los científicos quieren que creamos que es imposible que eso haya producido el Gran Cañón, por ejemplo, en una semana, 2 semanas o en 140 días, como dice la Biblia. Pero este evento prueba que la palabra
es verdad. ¿Sí? Prueba la verdad de un diluvio global en contraste con un desarrollo geográfico de billones de años. Confusión. Génesis 11:7, 8. Ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Esta es la historia de ¿qué? La torre de Babel. Los desobedientes descendientes de Noé decidieron quedarse en un lugar y construyeron una torre alta que esperaban ayudara a mantenerlos a todos juntos. Esta es la definición de una ciudad. No sé si se están dando cuenta de cuántos temas hemos ya tocado y acabamos de llegar al capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Ya vimos la redención, ¿verdad? Ya hemos visto de dónde viene la muerte, el pecado. Aquí estamos viendo, bueno, no lo hemos estudiado todavía, pero ¿quién fue el primero en construir ciudades? Caín. ¿Para qué es una ciudad? Para controlar al hombre, que es lo que Yahweh menos quiere, que nos pongamos debajo o tengamos algún hombre como cabeza, que es lo que sucede en las iglesias. Usualmente hay una cabeza y se llama el pastor. No debe ser la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yeshua. Estamos entendiendo todas estas doctrinas, todas estas confusiones, todas estas tergiversuras de la palabra, las podemos corregir simplemente regresando al principio y entendiendo la palabra desde su origen. ¿Sí? ¿Por qué Abraham fue llamado a salir fuera de la tierra de su padre, donde todos estaban ahí metidos construyendo qué? Una ciudad. Aquí tenemos la ciudad de qué? De Babel. Cuando Yahweh vio su desobediencia, se disgustó, como sucede con toda desobediencia, y confundió el idioma del pueblo, de modo que no se entendían. Es decir, hasta ese momento todos hablaban ¿qué? El mismo idioma. De esta manera, el Creador los esparció por toda la tierra, los distintos idiomas creados repentinamente en Babel. ¿Cuántos idiomas fueron creados? Por lo menos 70. Porque ahí salieron las 70 naciones. Sí, los que hablaban español se fueron para allá, inglés para allá. Así, habían. Y eso lo encontramos en los capítulos 10 y 11. Este es el origen de todos los idiomas de hoy, ya que un idioma le da origen a muchos más. El idioma cambia gradualmente. ¿Cómo se forma otro idioma? Un grupito, se dividen y van pronunciando cosas un poquito diferentes y va evolucionando. Por ejemplo, el portugués y el español suenan parecidos, pero son diferentes, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Del mismo lenguaje original. Cuando un grupo de personas se divide en varios grupos que ya no interactúan, se desarrollan variaciones pequeñas al principio, pero después de unos siglos cada grupo habla un idioma diferente, aunque estén relacionados. Hoy en día tenemos miles de idiomas, pero en sí solo hay casi 20 familias solamente lingüísticas. ¿Por qué nos vemos tan diferentes unos a otros? ¿Verdad? Que a veces uno es blanquito y parado a otro que está totalmente prietecito y otro parece que es amarillo y otro parece que es rojo. Si es verdad que Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿por qué? Y si todos los humanos murieron excepto Noé, su esposa y sus 3 hijos y nueras durante el diluvio global, ¿por qué nos vemos diferentes? Y si todos los descendientes
Si todos descendemos de las mismas personas, dos personas, ¿por qué nos vemos tan diferentes? ¿Es una buena pregunta? Sí, una buena pregunta. En realidad, este evento que causó la confusión tiene mucho que decir al respecto. También responde muchas otras preguntas básicas, así como todo estos capítulos de Bereshit, el 1 al 11. ¿Sabías que se han encontrado cientos de leyendas sobre inundaciones en todo el mundo? Y ya sobrepasó 300. De hecho, la mayoría de los grupos étnicos de hoy cuentan historias que suenan muy similares a lo que leemos en Génesis. Los chinos tienen su versión, tribus en África tienen su versión, ¿sí? ¿Por qué? Tiene sentido que cuando el pueblo se dividió después de Babel, se llevaron consigo los relatos que sus antepasados les habían transmitido sobre la gran catástrofe de los días de Noé. Y claro, ¿qué pasa con un cuento de eso? Va evolucionando, va cambiando poco a poco. Y mientras más separado de todo el resto de la población de la Tierra, más puede cambiar y coger su propio camino. El verdadero relato fue preservado por el mismo que creó todo y lo sostiene todo, y Moisés lo escribió en Génesis para que todos recordaran lo que había sucedido y aprendieran a obedecerlo. Captaron cuál es la historia verdadera, La bíblica, la bíblica. Todas las otras son relatos. versiones que han evolucionado, que han cambiado. ¿Y por qué han cambiado? Porque el hombre quiere tener su propia manera de vivir y pensar. Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de producir hijos con una variedad de características diferentes. Un ADN perfecto con otro ADN perfecto puede producir muchas diferentes versiones de personas, porque no tiene imperfecciones, no le falta ninguna información. Tiene toda la información necesaria para producir cualquier clase de persona. Esta habilidad fue transmitida a través de Noé y su familia. Fíjense que que fue después, cuando la Torá es dada en el monte Sinaí, que se establecen leyes de no casarse entre sí, entre familias. ¿Y por qué es eso? Porque Yahweh nos hizo y Él sabe y nos conoce mejor que nada y sabe las consecuencias que vamos a vivir. Todos los mandamientos son para nuestra protección, ¿sí? Para mantenernos bien, en bendición. A medida que la gente se dispersó, se llevaron consigo diferentes cantidades de información genética con ciertas características. Ejemplos: la altura, la cantidad de pigmento para el cabello y el color de la piel, etc. Por cierto, todos tenemos el mismo pigmento, no sé cuántos saben esto, es decir, todos tenemos exactamente el mismo color. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de pigmento. El que tiene más va a ser más prietecito, el que tiene menos. Es más, ¿qué cosa es un albino? Alguien que ya el ADN no tiene la información de pigmento. No tiene pigmento. Tú tienes un poquito. ¿Sabían eso? No. Por eso el que es más blanquito tiene menos protección. Tiene un ADN menos fuerte. De este único acontecimiento han resultado las tribus y naciones del mundo, debido a que todos venimos de la familia de Noé hace unos miles de años. Todos estamos relacionados. Por eso es que los negros y esos son más fuertes en deporte y todo eso, ¿no? Es posible. No he hecho un estudio, pero es más, bueno, hablando de
el negro, vamos a decirle más prietecito, tienen un músculo adicional en las piernas que los blancos no tienen. ¿En serio? En serio. El reciente proyecto Genoma Humano apoya esta enseñanza bíblica de que solo existe una raza biológica de humanos. No hay varias razas. Es más, cuando salió la teoría de las razas, no de las razas, de este, ay, ¿cómo se llama él? De la evolución, los hombres científicos fueron a Australia y pensaban que los indígenas de Australia no eran humanos y los cogían, los atrapaban, los mataban y los estudiaban como si fuera estudiando un animal. Simplemente porque el hombre pensaba que habían seres que no eran humanos. Pero sí, claro que eran humanos, no eran diferentes que tú y yo, solo que eran un grupo de personas que se aislaron en una isla por mucho tiempo y cambiaron y no se parecían a ellos. Los principios básicos de la genética explican los distintos tonos de un color de piel, no colores diferentes, y cómo surgieron los distintos grupos étnicos. Por ejemplo, los indios americanos, los aborígenes australianos, etc. Todo esto debido al evento, ¿dónde? En la Torre de Babel. Todo tiene su explicación. Las leyendas sobre la creación y el diluvio de estos pueblos de todo el mundo también confirman que la antropología de la Biblia es cierta. De nuevo tenemos también pistas proféticas para los últimos días, ya que nos está dando la información o cierta información sobre qué cosa es Babilonia. ¿Cuál es donde primero vemos una ciudad nombrada? La Torre de Babel, Babilonia, de ahí procede. Estamos entendiendo ya las diferentes facetas de la palabra. Redención. Mateo 1, 21 al 23. Ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahoshua, que quiere decir Yahweh salva. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Emmanuel. Immanuel. El nombre significa Elohim con nosotros. Imagínense ya cómo, ¿saben? Esto es Mateo. ¿Y de qué está hablando? De que él salvará a su pueblo. A su pueblo Israel. Ajá. Sin embargo, Elohim no dejó sin esperanza a su preciosa, aunque corrupta creación. La creación perfecta de Yahweh fue corrompida por Adán, que significa humanidad, es decir, tú y yo. Cuando desobedeció a Yahweh, esa desobediencia trajo pecado y muerte al mundo. Debido a la desobediencia de Adán y porque de todos hemos pecado, personalmente, merecemos la pena de muerte y necesitamos un Salvador. Romanos 5, 12. Así es como funciona por medio de un individuo. Fue el pecado, entró al mundo y el pecado, la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Por eso prometió enviar un día al que quitaría la pena de muerte por el pecado. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañal. Ezequiel 18:4. Mire, todas las almas me pertenecen a mí, ambas. El alma del Padre y el alma del Hijo son iguales mías. Así que es así, que ¿qué es la persona que peque? Él mismo es el que morirá.
Romanos 6:23, porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach Yahoshua nuestro Adón. Amén. En otras palabras, cada persona es responsable por su propio pecado. Yo no le puedo echar la culpa a mis padres, ¿verdad? Sin embargo, hay una promesa de la cual yo también soy personalmente responsable tomarla. Yo no nací en una familia que tiene salvación. Esto es individual. ¿Dónde está esa salvación? En Mashiach. Dios mató a un animal en el jardín del Edén debido al pecado de Adán. Posteriormente, los descendientes de Adán sacrificaron animales. Tales sacrificios solo hablan de aquel quien esperaban. Los sacrificios cubrían por un tiempo esperando ¿qué? Al Mesías. Ese momento en que aquel a quien Dios enviaría haría el sacrificio supremo. Y tienen que leer Hebreos capítulo 9 para entender eso. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, la gente comenzó a ver que no estaban a la altura del estándar de perfección de Yahweh. Romanos 3:20. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Santiago 2:10. Porque una persona que guarda toda la Torá por Pero falla en un punto, es culpable de violarla toda. necesitamos que alguien nos quitara la imperfección y nos presentara impecables ante el trono. Romanos 5:9. De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuanto más seremos liberados por medio de él de la ira del juicio de Yahweh. 1 Pedro 3:18, porque el Mashiach mismo murió por los pecados una vez para siempre. Una persona justa en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Rúa. No sé si se dieron cuenta, los primeros 4 puntos, si no los entendemos, no entendemos la necesidad del punto número 5, ¿verdad? Esto no sería necesario si lo otro no fuera verdad. Entonces, si yo puedo destruir ese fundamento de esos primeros 4 puntos, ¿qué necesidad tengo de redención? ¿Verdad? Y esa es la meta del enemigo. Sigamos, es el más preciado regalo de Yahweh para nosotros. Así como Dios tiene un propósito y un plan para todos y para todo y para todos, así envió a su prometido Salvador en el momento justo. Gálatas 4:4. Pero cuando la hora designada llegó a Yahweh, envió a su hijo. Él nació de una mujer, nacido de una cultura donde La perversión legalista. la perversión legalista de la Torá era la norma. Antes de seguir, puse esta notica porque tenemos que recordar qué cosa es el legalismo. Legalismo no es obediencia a la palabra. El legalismo es lo que el hombre impone sobre el hombre para esclavizarlo en nombre de una religión, sea la Biblia, sea cualquier otra religión, al contraste de ser obediente a la palabra de Yahweh. La Torá por amor, lo cual, la palabra de Yahweh que es la Torá, por amor, lo cual es lo opuesto al legalismo. ¿Qué cosa es lo opuesto al legalismo? La obediencia.
La obediencia, como estudiamos en el libro de Éxodo, proviene de que queremos desde nuestro corazón, ¿verdad? Ser obediente. Yahweh no nos fuerza a ser obedientes, nos dio libre albedrío. Sí hay consecuencias, sí, pero no estoy obligado. Por eso la palabra ley es una palabra mal usada. Cuando vivimos en un país y tenemos leyes, somos obligados a cumplirlas, y si no las cumplimos, podemos ser arrestados, podemos ser multados, ¿verdad? Eso no es la ley bíblica. Pero igual si no las cumple también va a tener Hay consecuencias. consecuencias, ¿sí? Y es más, fueron escritas con esas consecuencias en mente, porque Yahweh sabía que si no las hacemos, esto es lo que va a pasar, esto es lo que necesitamos hacer para tener una vida feliz, próspera y en paz. Sin embargo, hubo un problema. Todos los humanos que descienden de Adán, es decir, todos los humanos, en otras palabras, ¿qué humano no desciende de Adán? Es más, ¿qué humano no desciende de Noé? Nacen con pecado. El ungido de Yahweh tenía que ser perfecto, además de infinito. Tenía que ser las dos cosas para poder quitar la pena infinita por el pecado. Yahweh resolvió este problema enviando a su hijo Yahoshua, completamente humano y completamente Yahweh. Piénselo, el creador del universo se convirtió en parte de su creación para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Juan 1, 1 al 3. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Yahoshua nació de una virgen hace más de 2000 años en un pueblo cercano a Jerusalén llamado Belén, como lo habían predicho los profetas hace 700 años antes. Isaías 7:14. Por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y llamará Emanuel. El Elohim está con nosotros. Miqueas 5:2. Pero tú, Betlehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mi futuro rey de Israel, cuyos orígenes están ante los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Sus padres lo llevaron a Egipto para escapar de la ira del rey Herodes, y más tarde la familia se estableció en Nazaret. No sé por qué hay un espacio tan grande ahí, pero Yahoshua cumplió todas las profecías hechas sobre él siglos antes, demostrando que él era aquel prometido por Yahweh hace más de 4000 años. Eso lo leen en Bereshit, en Génesis 3:15. Mientras pasó más de 30 años en la tierra, nunca pecó, es decir, guardó la ley perfectamente, sanó, alimentó y enseñó a miles. Nos dijo el cómo reconciliarnos con Él. Usó la ley para guiarnos. Incluso desde el libro de Bereshit nos explicó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y esas son las citas. Yahoshua HaMashiach vino a la tierra para que tengamos vida eterna con Él. Y con eso llegamos a la cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach Yahoshua.
Aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, a algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Así como la ciencia no puede probar que Yahushua resucitó de entre los muertos, tampoco puede probar que Yahweh creó todo en 6 días. De hecho, la ciencia no puede probar ningún acontecimiento histórico porque está limitado a lo que puede observar. Se sabe que los acontecimientos históricos son ciertos gracias a relatos fiables de testigos presenciales. ¿Qué cosa es un relato? Cuando alguien mata a alguien, si alguien vio, puede presentar como testigo en la corte y van a condenar a la persona basado en ese testimonio porque estuvo ahí, ¿verdad? Ajá. En la creación, ¿quién estuvo ahí? Yahweh. De, de manera similar, hay relatos de testigos presenciales confiables de que la tumba de Yahushua estaba vacía después de 3 días y que más tarde se apareció a unas 500 personas a la vez. Corintios 15, 4 al 8. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con lo que dice la Tanakh. Fue visto por Kefa, después por los 12, y después de esto fue visto por más de 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, pero algunos han muerto. Después fue visto por Jacob y por todos los emisarios, y el último de todos fue visto por mí, a pesar que nací en el momento equivocado. Entiendan que estas personas, Pedro, el apóstol Pablo y muchos otros, e incluso Yahushua, hay escritos históricos entre los judíos que hablan de ellos. No son hombres inventados, no son hombres de historias que no existieron. El judío es uno de los grupos que más escribían y anotaban genealogías y cosas que sucedían a través de la historia. ¿Sí? Sigamos. Lo más importante es que sabemos que tanto la resurrección como la creación son verdaderas porque Yahweh, el testigo ocular más confiable de todos, todo hombre mentiroso, ¿verdad? Que nunca miente y lo sabe todo, nos dice en su palabra que estas cosas sucedieron. Número 23:19. Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Tito 1:2. Y están basados en cierta esperanza de vida eterna. Yahweh no miente. Que no miente. Yahweh que no miente, prometió esa vida antes del principio del tiempo. Hebreos 6:18. Para que por medio de dos cosas inmutables, que en ninguna de las cuales Yahweh puede mentir, nosotros que hemos escapado para tomar posesión firme de la esperanza puesta ante nosotros, seríamos fuertemente alentados. ¿Por qué somos alentados por cosas que son inmutables, que no pueden cambiar? Amén. ¿Verdad? Estos versículos no hay Amén. duda de lo que dice. La historia de la Biblia desde Génesis 1 en adelante es verdadera. La geología, biología, antropología, astronomía, etcétera, de la Biblia están confirmadas por la ciencia verdadera, la cual el hombre sí puede observar. Solo hay uno que puede contar lo que pasó y tenemos la dicha que él no miente. La pregunta para la ciencia moderna que intenta eliminar al creador de la Biblia la podemos leer en sus mismas páginas.
Piensen que esta es la pregunta que le estamos haciendo a los científicos. Lector. Ana, ¿te dormiste, Ana? Me dormí. Job 38, 4 al 12. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra? Dime si sabes tanto. ¿Sabes tú quién determinó sus dimensiones o quién extendió el cordel de medir sobre ella? ¿Sobre qué fueron fundados sus cimientos o quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras puertas cerradas cuando se derramaba a chorros de su vientre? Cuando yo hice las nubes su cobija y niebla densa sus pañales, cuando yo hice la ola que rompe su límite, pues sus puertas y barrotes, y dije, hasta aquí llegarás, pero no más lejos, aquí tienes que parar tus olas orgullosas. ¿Has alguna vez, has alguna vez en tu vida llamado al alba y hecho que la mañana conozca su lugar? Por lo tanto, el hecho de que la historia de la Biblia sea verdadera debería desafiar a las personas a considerar seriamente el mensaje de la salvación que contiene, ya que se basa en esta historia. Estas se enfrentan al desafío de cuál es su posición en relación a Yahushua HaMashiach y dónde pasarán la eternidad. El primer Adán. Nuestro primer padre, Adán, no llevó la vida perfecta que debería tener. Desobedeció el mandato de su creador de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Debido al juicio de Dios sobre este acto de rebelión, toda la creación, que originalmente era perfecta, quedó sujeta a la muerte y la corrupción. Debido al pecado de Adán y a que pecamos personalmente, todos morimos. Génesis 1 al 31. Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era muy bueno. Y Romanos 5, 12 al 19 habla de que todo el mundo ha pecado, ¿sí? Y habla de esa ofensa y del don que Yahweh nos da a través del Mesías. Pero estamos corto en tiempo y quiero terminar. El último Adán, aproximadamente 4,000 años después de que Adán desobedeciera, Yahweh envió el sacrificio perfecto en la forma de su hijo Yahushua HaMashiach para quitar el pecado del mundo, cumpliendo la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. A Yahushua se le llama el último Adán en 1 Corintios 15:45 y vino para restaurar la comunión con el Creador que fue rota por el pecado de Adán. Adán desobedeció el mandato de Dios de no comer el fruto prohibido. Yahushua cumplió el propósito del Creador de morir por el pecado del mundo. El primer Adán trajo la muerte al mundo por su desobediencia. El postero Adán, Yahushua HaMashiach, trajo vida eterna con Dios mediante su obediencia. Debido a que Dios es perfectamente santo, debe castigar el pecado. No hay otra manera. Un juez justo tiene que dar la sentencia justa, ya sea al pecador mismo o a un sustituto que cargue con su ira. Dios mismo hizo el primer sacrificio por el pecado al matar un animal. Esta fue la primera muerte en la que vemos en la creación, después de que Adán desobedeciera en Génesis 3:21. Pero ya no tenemos que ofrecer sacrificio de animales por el pecado. Esto se debe ¿a qué? Al Cordero perfecto de Yahweh. Juan 1:29. Al día siguiente, Johanán vio a Yehoshua viniendo hacia él y dijo, miren el Cordero de Elohim, él está quitando el pecado del mundo. Apocalipsis 5:12. Y todos ellos gritaban, digno es el Cordero sacrificado de recibir el poder de las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
el honor, la gloria y la alabanza. Él fue el sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27. Uno que no tiene las necesidades diarias como otro Coanín, Hagadol, de ofrecer sacrificios, primero por su propio pecado y solo entonces por los del pueblo, porque él ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yahushua cargó con la ira de Dios sobre nuestros pecados al morir en nuestro lugar. Isaías 53:6. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino, sin embargo Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. Así todos aquellos que creen en él serán salvos de la pena máxima por el pecado, la que nos separa para siempre de Yahweh, y vivirán con él para siempre. Yahushua HaMashiach es el creador de todas las cosas. Juan 1:1-3. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Colosenses 1:15-16. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra. Amén. Visible e invisible. Visibles en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades, todo ha sido creado por él y para él. Él no fue derrotado por la muerte, resucitó 3 días después de ser crucificado, mostrando que tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo la muerte, el último enemigo. Corintios 15:26. Y él, el último enemigo que será destruido en la muerte, es la muerte. Y el apóstol Pablo escribió, próximo lector lea. 1 Corintios 15, 54 y 51. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción, lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanás será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado deriva su poder de la Torá, pero gracias sean todas a Yahweh, quien nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Amén. Cuando creemos en el Mesías y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, pasamos de muerte a vida. Juan 5:24. Si en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Los hombres quienes los reciben están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto fue una vez, ahora no es, y saldrá del abismo, pero está camino a destrucción. La gente que vive en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se sorprenderá grandemente al ver la bestia que fue una vez, ahora no es, pero está por aparecer. Cuando mueran, irán a estar con Él para siempre. Juan 3:16. Porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Y como Amén. último, la consumación. Segunda de Pedro 3:8. Además, queridos amigos, no ignoren esto, con el Adón un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Algunas personas, incluyendo el Salmo 90,
Mal usan este versículo para afirmar que cada uno de los días de la creación mencionados en Génesis 1 duraron miles de años o en sí eran una época. Ya hemos visto cómo Yahweh nos da pista para que podamos entender eventos proféticos que vienen, pero esto no nos da la libertad para cambiar el significado en su contexto literal de la palabra de Yahweh. También vemos cómo la palabra nos habla de los atributos de Yahweh. Esta es también una figura retórica llamada similitud y enseña que Yahweh está fuera del tiempo porque es el creador del tiempo. Este verso no define el significado bíblico de un día. Siempre es importante leer los pasajes de las Escrituras en contexto. Esto significa prestar especial atención a los versículos que rodean el pasaje que están estudiando. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado y el mar ya no estaba allí. En el principio, Yahweh creó un mundo perfecto. Era un lugar hermoso, lleno de vida, sin muerte, enfermedad, dolor o sufrimiento. La desobediencia de Adán cambió todo esto cuando comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. El pecado y la muerte entraron en el mundo. Romanos 5:12. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Esta corrupción cambió tanto al mundo que lo que vemos hoy es solo un reflejo del mundo que era. El pecado de Adán condujo a la catástrofe de los días de Noé, la confusión en Babel y la muerte de Yahoshua en la cruz. ¿Tenemos alguna esperanza de que estos ciclos terminen? Claro, la muerte ha existido casi tanto tiempo como los humanos. A veces puede parecer que siempre ha sido parte de la creación de Dios. Romano 8 nos dice que toda la creación está sufriendo a causa del pecado de Adán. Podría parecer que el sufrimiento provocado por este acto de desobediencia no tiene fin. Por supuesto, ninguno de nosotros puede decir que no hemos desobedecido a Dios también en nuestra propia vida. Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Yahweh. Juan 1:10. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en cierto sentido, todos compartimos la culpa de lo que vemos a nuestro alrededor. Yahweh, sin embargo, en su gran misericordia, ha prometido no dejar su creación en su estado pecaminoso. Ha permitido acabar con la corrupción que Adán acabar con la corrupción que Adán trajo al mundo. Él nos ofrece esta salvación a través de su Hijo. Además, ha prometido eliminar en el futuro la maldición que puso sobre la creación. Apocalipsis 22:3. Nunca jamás habrá maldiciones. El trono de Yahweh y del Cordero estarán en la ciudad y sus siervos le adorarán. Un día hará un cielo nuevo y una tierra nueva, uno que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Según 2 Pedro 3:13, en este nuevo lugar no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4, nadie estará triste, como aquellos que nos hemos arrepentido y creído en lo que Yahoshua hizo por nosotros en la cruz. Podemos esperar este nuevo cielo y tierra, sabiendo que disfrutaremos de Dios para siempre en un lugar maravilloso. Dios quitará la corrupción que se introdujo en el jardín del Edén, dándonos una vez más un lugar perfecto para vivir. ¿Qué esperanza más bella tenemos y cómo le mostramos nuestro agradecimiento a nuestro Creador, amándolo con todo nuestro corazón? ¿Y cómo lo amamos de todo corazón? Siendo obediente a sus mandamientos. Y por último, leamos esta porción bíblica. Juan 14:15-21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero, consolador como yo.
el Rúa de verdad, para que esté con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Yo no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. En un poco de tiempo ya el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Amén. 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 Quiero que noten, antes de cerrar, una cosa muy interesante en el versículo 16. Dice que nos va a enviar que el Espíritu, el Ruach de verdad. ¿Verdad? No es que es el verdadero, eso ya es un hecho. Es que va a poner en nosotros el espíritu de poder, de ¿Verdad? la verdad. El espíritu de verdad que nos va a revelar toda la Ujú. verdad. ¿Estamos entendiendo Amén. cuál es ese espíritu? El espíritu Amén. mismo de Yahweh. Amén. Amén. Entonces, Amén. que Amén. Yahweh Amén. bendiga su santa palabra y nos estaremos viendo, enlazando la semana que viene para la parte número 3 de este estudio. Amén. 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.